buenas a todos. Este video es un tutorial que va a contar cosas a tener en cuenta a la hora de crear un spreadsheet, un sprite, un tilemap, cosas más relacionadas en el área de diseño a la hora de crear un videojuego. Este video está orientado más para gente novata que está recién empezando o que está en sus primeros pasos dentro del área de diseño. El primer consejo es definir el proyecto. Si bien esto parece una idea obvia, algo que cualquiera puede saberlo, cuando se trabaja en diseño hay que tener bien en claro qué tipo de proyecto uno va a trabajar, el estilo del proyecto y el tipo de diseño que vamos a utilizar. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, el tipo de proyecto. Tenemos que definir si vamos a trabajar en un proyecto 2D o 3D. Esto normalmente a veces va de la mano con el tipo de proyecto en general, no solamente en el área de diseño, pero a veces incluso en juegos 2D alguien puede utilizar ciertos elementos en 3D y viceversa. Nosotros como en el área de diseño tenemos que tener bien en cuenta, ya que crear assets en 2D nos va a llevar a utilizar otros programas como pueden ser Animate, Aseprite, Dragon Spine o Photoshop, que los programas que utilizaríamos para hacer cosas como 3D, digamos Blender o Maya para el modelaje, o utilizaríamos cosas como Photoshop para crear las texturas. Después, estilo de proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Este en específico va más orientado al área del spreadsheet y de la animación, ya que cuando creamos proyectos de diseño también algunos, si no tenemos un animador en el grupo, vamos a tener que crear esas animaciones. Así que tenemos que tener en cuenta el estilo del proyecto que vamos a afrontar cuando creemos un personaje, un enemigo, un NPC, lo que sea. ¿Cómo se dividen estas subcategorías? En frame a frame o interpolación. Frame a frame significa que nosotros vamos a tener que dibujar los frames o todos los dibujos que hay en el movimiento de un personaje, de un NPC, lo que sea. Vamos a tener que crear todas las instancias de ese movimiento que queramos mostrar. Ya esto, en este caso, cuando hablamos frame a frame, vamos a tener que entrar a hablar más de pasos de la animación, cosas a tener en cuenta, pero bueno, esto es para otro video y algunas de estas cosas por ahí las voy a explicar, pero mucho más adelante. De momento hay que tener en cuenta que frame a frame es un estilo que nos va a llevar un poco más de tiempo a la hora de crear inicialmente personajes, pero que por ahí es mucho más amistoso para gente que recién está empezando, ya que el otro subcategoría de esto es interpolación. ¿Qué es la interpolación? Es, en resumidas cuentas, dejar que la computadora se encargue de crear, haga cálculos y se encargue de crear la animación por nosotros. Esto sería, por ejemplo, hacer que en el frame 1 un personaje esté en el suelo y en el frame 5 esté en el aire. En interpolación, en frame a frame, nosotros deberíamos dibujar todas las instancias que hay desde el frame 1 al frame 5 en el intermedio. Mientras que en interpolación solamente creamos el primero y el último, y en el intermedio la computadora se encarga de conectarlo. Si bien puede llegar a ahorrar un poco más de tiempo y más para este tipo de proyectos, lo cierto es que si uno no está acostumbrado a trabajar con estos estilos, puede ser un poco más complicado, ya que uno tiene que entender bien las bases de la animación para que quede algo que quede mejor, para que se vea bien, ya que la computadora no tiene en cuenta las bases. Va a ser el camino más corto del punto A a punto B. Por ejemplo, si trabajáramos en 3D, así toda la animación que se crea en 3D se crea a base de interpolación. O sea, que lo hace la computadora, hace los cálculos para que nuestros personajes vayan de punto A a punto B. Esto, algunos que hayan trabajado en animación 3D conocerán que, a veces puede hacer que un giro mal de la muñeca pueda hacer que se le rompa el brazo a un personaje, lo cual a veces arreglarlo puede llevar más tiempo si uno no conoce lo que está haciendo. La interpolación, a mi criterio, lo dejaría para más gente que está por ahí un poco más acostumbrada, conoce mejor los programas, conoce mejor las características a la hora de interpolar, ya que dentro de interpolación hay incluso varios tipos de interpolación, pero hay que
Creo que esto es algo que hay que tener en cuenta. Yo recomiendo para gente que está recién empezando frame a frame. Puede parecer mucho, pero ya voy a explicar que por ahí a veces no es tanto más de lo que parece. Tipo de diseño. Vamos a trabajar con un personaje simétrico, o sea, un personaje que es, si lo dividimos a la mitad, es igual de un lado y del otro. Esto, depende. Si trabajamos, por ejemplo, frame a frame, nos permite a nosotros dibujar la menor cantidad de instancias del movimiento posible. Vamos a trabajar de forma así con personajes o frames o assets asimétricos. Estos son cuando uno los corta a la mitad, no son iguales un lado que del otro. Esto, si trabajamos frame a frame, nos va a obligar a crear más instancias del movimiento, ya que bueno, un personaje simétrico mirando para el lado izquierdo es igual mirando para el lado derecho que un personaje asimétrico. O sea que en un personaje simétrico sí que lo queremos que mire para un lado y para el otro. Con el simétrico solamente tendríamos que voltear la imagen con una herramienta, mientras que el asimétrico tendríamos que crear ambas instancias desde cero. Esto es más a diseño de cada uno, a gustos de cada uno, ya que por los siguientes consejos no va a influir tanto a nivel del proyecto, pero sí por ahí a la hora de empezarlo. Pero hay que tenerlo en cuenta, ya que esto va a definir pasos a seguir en el futuro. Evitar crear elementos con muchos detalles. ¿Esto qué significa? A la hora de crear un tilemap, por ahí podemos darnos un poquito más de respiro con esto, ya que en un escenario son relativamente estáticos, por lo cual uno puede darle un poquito más de detalles. Cuando creamos personajes, enemigos o lo que sea, que van a tener movimientos o animación, darles muchos detalles, si los vamos a animar, puede crear problemas a futuro, ya que cuando uno crea un detalle, si por ejemplo trabajáramos frame a frame, deberíamos también animar esos pequeños detalles cada vez que hagamos una instancia del movimiento. Por ejemplo, tener un personaje relativamente sencillo no significa no darle detalles. Puede crear un workflow un poquito más ameno para los diseñadores. Piénsenlo que algo que sea muy lindo estéticamente, por ahí no puede llegar a ser animable, si es lo que nosotros buscamos, porque a veces por ahí un proyecto que no necesita tantas animaciones pueden hacer saltos dentro del proyecto, por lo cual si no hay mucha animación pueden darse ese lujo. Si quieren tener animación, recomiendo que disminuyan la cantidad de detalles. A veces los detalles son buenos para crear lo que se llaman animaciones secundarias, pero esto es parte de una charla más orientada a la animación.